Si gustan ir buscando la carta a los Hebreos, capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Versículo número 7 y versículo número 8. Hebreos capítulo número 13, versículo número 7, versículo número 8 y también el 17. Vamos a estar exponiendo la palabra de Dios estos tres versos que forman parte de las exhortaciones cortas que encontramos en este gran capítulo de Hebreos capítulo número 13. Van a ser tres versos en los que vamos a estar nosotros analizando la palabra de Dios. Así que, hermanos y amigos, bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Cuando nosotros decidimos exponer un capítulo entero, pues de eso se trata. Cuando exponemos consecutivamente los versos, pues nos topamos con esta exhortación que tiene que ver la relación de los miembros de la iglesia local con los pastores o con su pastor. No podemos sacarle la vuelta al tema, y eso es parte del consejo, es parte de la palabra de Dios. Así que si usted tiene una Biblia, vamos a ponernos de pie los que puedan. Hebreos capítulo 13, vamos a leer tres versos, verso número 7 y verso número 8 y también el verso número 17. Hebreos 13. Yo lo leo y usted me acompaña con su vista. Dice así la palabra de Dios: acordaos, Hebreos 13, verso número 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso número 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Verso número 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a orar. En esta hora, nuestro Dios, te damos gracias porque nos permite estar en el día del Señor, este domingo, donde recordamos todos juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Él está vivo, intercediendo por cada uno de nosotros. Muchas gracias le damos por eso. Pedimos de su ayuda para poder entender mejor, comprender mejor su palabra, que también podamos nosotros ponerla por obra, por práctica. Pedimos perdón por nuestros pecados, que usted siga ayudándonos a conformar nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Puede tomar su lugar. ¿Por qué es importante estar exponiendo el capítulo 13 de la carta a los Hebreos? ¿Por qué es importante? Es muy beneficioso para nosotros, porque todo el capítulo 13 nos exhortó a los lectores de aquella época y nos exhorta a nosotros que estudiamos o que exponemos la palabra de Dios. Encontramos diferentes exhortaciones, van de lo general a lo más íntimo. Nosotros necesitamos palabras de ánimo, pero también nosotros necesitamos en ocasiones reprensiones que vengan de la palabra o amonestaciones que vengan de la palabra de Dios. Mientras usted corre o mientras que el cristiano corre la carrera de la fe,
necesita usted escuchar exhortaciones, palabras de ánimo y palabras en ocasiones, palabras de amonestación. No es fácil escuchar, no es fácil recibir amonestaciones. Nuestra carne pronto tiende a rebelarse, pero hermanos, estas son exhortaciones de la palabra de Dios, y si son de la palabra de Dios, pues son para beneficio de nosotros. El capítulo 13 encontramos exhortaciones como el amor fraternal. Hebreos 13, versículo número 1, encontramos exhortaciones sobre el amor fraternal. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que dar muestras de amor los unos a los otros. Estamos unidos a Cristo. Somos hermanos de la fe, tenemos un Padre celestial, somos parte de la familia de Dios. Y aunque nuestras relaciones como hermanos no son perfectas, pero sí debe de estar siempre presente esa exhortación, amarnos fraternalmente unos a otros, no olvidarnos de la hospitalidad. Esa es otra exhortación que hemos estado analizando, no olvidarnos de la hospitalidad. ¿Qué tan frecuentemente usted abre su casa, las puertas de su casa para recibir visitas o para desear recibir visitas de otras personas? Esa es parte de las exhortaciones de la vida práctica de los cristianos. Se nos pide también no olvidarnos de los presos, de los necesitados, de aquellos hombres que sufren no solamente por causa del evangelio, sino que por cualquier tipo de condición. Es parte de la vida cristiana. La vida cristiana es práctica. No solamente es información acerca de la redención, sino que también se puede reflejar la vida cristiana. Si usted mira en las cartas del apóstol Pablo, la mitad de las cartas es teología y la segunda parte de la carta es la aplicación práctica de la teología. Encontramos también exhortaciones sobre el matrimonio, honroso sea el matrimonio por todos y el hecho sin mancilla. Encontramos advertencias para todos, pero a los fornicarios Dios los juzgará. Y sigue continuando el escritor dando breve exhortaciones, y encontramos exhortaciones en el vínculo del hogar. Sean vuestras costumbres, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de tener, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Por lo cual podemos decir nosotros confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son exhortaciones que van de lo general a lo más particular, en este caso al entorno del hogar. Hoy vamos a mirar una exhortación que también es parte de la intimidad de la iglesia, y es la exhortación para los miembros hacia sus pastores. Por eso el título de la exposición es la relación que existe entre miembros y sus pastores, la relación que existe entre los miembros y los pastores. Ese es el título de la exposición. Y los niños pueden anotar el título, y también los niños que puedan escribir pueden anotar que esta exposición la vamos a dividir en 3 partes. Número 1, un recordatorio de los pastores del pasado. Allá está escrito, un recordatorio. Esa es una exhortación y vamos a ver el por qué. El por qué el escritor le dice a sus lectores que recuerden a los pastores del pasado. Segunda parte de la exposición, vamos a ver que nosotros tenemos un gran pastor, y ese pastor no es como nosotros, es un pastor inmutable. Y número 3, la exhortación es que recuerden a los pastores del presente. Sencillo, pastores pasados. Número 2, la inmutabilidad del gran pastor, quien es nuestro Señor Jesucristo.
Y número 3, los pastores del presente. El objetivo de esta exposición es que usted sepa la importancia de reconocer. Ese es el objetivo, la importancia de reconocer la relación bíblica que existe en la palabra de Dios de los miembros y los pastores. Si no reconocemos la relación, el diseño de parte de Dios de miembros y pastores, pues el cuerpo de Cristo puede ser deficiencia en la práctica. Si usted como hombre o como mujer no reconoce o no sabe el diseño de Dios en el hogar puede ser deficiente. Lo mismo sucede en la iglesia, en las iglesias locales. Si los miembros y los pastores no reconocen el rol que Dios ha dado en su sabiduría, que Dios ha dado en su decreto, pues el cuerpo no camina bien. La iglesia local puede estar en la práctica siendo deficiente. Así que vamos a iniciar pues con la primera parte, exhortación a recordar a vuestros pastores, pero a los pastores del pasado. Verso número 7 del capítulo número 13. Dice así la palabra de Dios: acordaos ¿de quién? De vuestros pastores. Y aunque no es la intención, hermanos, las iglesias del pasado no tenían un solo pastor. Las iglesias del pasado tenían varios pastores, pluralidad de pastores. Un solo pastor puede ser un riesgo, un peligro para la congregación, para la iglesia. Un solo pastor puede convertirse en un tirano, convertirse en un rey que legisla según sus propias sabiduría. Por eso en la palabra de Dios encontramos pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores. Verso número 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Y si gusta subrayar esta palabra, acordaos, porque esta es una exhortación para la iglesia de Jesucristo. Las iglesias locales deben de recordar a sus antiguos pastores. Y ahorita vamos a ver por qué dice el escritor eso. Dice el verso número 7, que os hablaron la palabra de Dios. Y anote esta parte, hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 3 palabras claves: acuérdense de sus pastores, consideren sus vidas e imiten su fe. Esa es una exhortación para todos nosotros. Acuérdense de sus pastores, consideren las vidas de sus pastores e imiten la fe de sus pastores del pasado. Los pastores, hermanos y amigos, han sido establecidos por Dios, y eso es bueno. Los pastores son establecidos por Dios, pero reconocidos por las iglesias. Los pastores son establecidos por Dios, pero son reconocidos por las iglesias. Vamos pues a iniciar con el verso número 7. Y aquí viene la exhortación o las palabras de ánimo para la iglesia del pasado y también para nosotros. Acordaos, acuérdense de vuestros pastores. Esta palabra, acordaos, no solamente implica que se acuerden de sus nombres, no solamente implica que no se olviden de sus nombres, sino que tiene que ver que recuerden sus testimonios, que recuerden sus vidas. Y ese es un mandato de Dios, esa es una exhortación de Dios. Y no quiere decir que nosotros no podamos recordar el testimonio de otros miembros de las iglesias locales.
Hoy solamente estamos analizando lo que dice esta parte de la Escritura. Acuérdense, no se olviden, no solamente de sus nombres, sino que no se olviden de sus propias vidas, de sus testimonios, de los pastores del pasado. ¿Por qué es importante esta exhortación para nosotros o para la iglesia del primer siglo? El mismo verso nos da la respuesta. ¿Por qué es importante recordar a los pastores del pasado? ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron estos hombres que se les pide que nunca los olvidemos de nuestras memorias? Pudiera ser, hermanos, que el escritor esté teniendo en mente los apóstoles, por ejemplo, o pudiera ser que estos pastores hayan muerto, o pudiera ser que estos pastores ya no se encuentran en la iglesia local. Pero se les dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos hablaron o les hablaron la palabra. Pregunta entonces, ¿cuál es el trabajo principal de los pastores en las iglesias locales? Hermanos, y esto es bien importante, recordar que la iglesia sepa que el trabajo principal de los pastores es enseñar, es predicar la palabra de Dios, con el propósito de edificar a la iglesia de Jesucristo y con el propósito de instruir a la iglesia para que la iglesia, junto con el pastor, cumpla los propósitos de Dios. Eso es importante, que la iglesia sepa. El trabajo principal de un pastor es la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Ser pastor, hermanos, no es un pasatiempo. Ser pastor no es un hobby. Ser pastor es un trabajo. Es un trabajo. Y el trabajo principal de los pastores en las iglesias locales es predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos, capítulo 6, verso número 4, hablando de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Principal propósito o trabajo o tarea de un pastor en la iglesia local es predicar la palabra. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de tu trabajo principal, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para que una iglesia pueda conducirse de la mejor manera, la iglesia tiene que reconocer que la función principal de un pastor, y no me lo tomen a mal, no es estar visitando a los enfermos. Por supuesto, un pastor puede y debe de visitar a los enfermos. La función principal de un pastor, hermano, no es estar de casa en casa visitando a los hermanos. Debe de hacerlo, por supuesto que debe de hacerlo. La función principal, hermanos, no es estar levantando despensas para buscar pobres, para dárselos para ayuda. No, todo eso es bueno y puede hacerlo. Pero la principal tarea, trabajo de un pastor, de una iglesia local, es dedicarse a la predicación, a la oración. Y cuando la iglesia tiene en mente eso, cada quien hace lo que Dios le ha otorgado por gracia. Cada quien pone sus dones a trabajar. Y eso es importante. Segunda exhortación en el versículo número 7. Acuérdense de vuestros pastores, porque ellos hablaron la palabra de Dios. Y viene otra exhortación. Consideren sus vidas
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por algo, este escritor les dice, acuérdense de sus pastores. El escritor les exhorta a considerar su comportamiento, o sea, su forma de vivir entre ellos. Considere su testimonio en pocas palabras. Y esta palabra es importante, considerar, considere. Cuando nosotros queremos que alguien preste atención a algo, le decimos, por favor, te di un consejo, considera mi consejo. Así hablamos a veces nosotros como padres a nuestros hijos, considera lo que te estoy diciendo. Esta palabra considerar significa contemplar, contemplar. Se le llama a la iglesia que contemple la vida de sus pastores del pasado. Se le llama a la iglesia a contemplar sus vidas. ¿Por qué dice la palabra de Dios que contemplen la vida de sus pastores? Vayan a Primera de Tesalonicenses, de favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 9. La exhortación es a contemplar la vida de los pastores. Tiene un propósito. El propósito es que imiten ese comportamiento. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios que consideren sus vidas o sus testimonios. La respuesta es, número uno, para que den gracias a Dios, en la gracia de Dios en los pastores, pero también para que puedan imitar su comportamiento o su fe, por supuesto, las cosas buenas. Pero vean el ejemplo del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, verso número 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Y esto es importante, verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Considere la vida de sus pastores, porque el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Y dice el verso 11, así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. La palabra de Dios exhorta a imitar la conducta, en este caso, de los pastores del pasado. No solamente para que demos gracias a Dios por ellos, sino para que imitemos sus conductas piadosas, con el propósito de imitar su fe. ¿Qué significa? Imiten su fe. Significa que imitemos lo que ellos creían, las verdades fundamentales de la fe cristiana. Significa imitar su conducta o su testimonio. Filipenses 3:17 dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es extraño, pero es la palabra de Dios. Imiten el comportamiento santo de sus pastores. Esa es una exhortación para la iglesia, que imiten las cosas
que por gracia Dios ha formado en la vida de los pastores. Segunda parte, Jesucristo es el gran pastor, pero es un pastor que es inmutable. Es extraño para nosotros, pero según el contexto en que estamos nosotros analizando, hermanos, ¿por qué el escritor incluye aquí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La respuesta es sencilla, porque el escritor sabe, es un buen pastor el escritor, pero también él es un gran teólogo, es un gran conocedor. Él sabe que los pastores no son perfectos. Primero les dice, imiten su fe, consideren su testimonio, imiten su santa forma de vivir. Pero después mete al verdadero, o podemos decirlo, al gran pastor de la iglesia, el Señor Jesucristo. El escritor de esta carta pues sabe que los pastores más santos, y eso es bien importante, los pastores más santos son propensos al error, son propensos a fallar. Los pastores también tenemos las mismas luchas que usted pueda tener. Por eso, el escritor les recuerda, es bueno mirar el testimonio de sus pastores, los del pasado, pero recuerden, ellos no son perfectos. Tenemos un pastor que sí es perfecto, incluso, dice el escritor, Jesucristo es inmutable. Los pastores del pasado murieron, pero Jesucristo como pastor no muere. ¿Pueden fallar los pastores? Por supuesto que podemos y pueden y han fallado, pero el pastor de vuestras almas, quien es Cristo Jesús, nunca va a fallar. ¿Puede dejar el pastor a las ovejas solas? Por supuesto que las puede dejar. ¿Puede un pastor fallar a las ovejas de Cristo, a la iglesia? Por supuesto, pero uno, el gran pastor de las ovejas, nunca va a fallar. Él es inmutable. Dice el versículo número 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, no cometamos el error de idealizar a los hombres, a los pastores. El único ideal que nosotros debemos seguir es nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el escritor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y eso nos habla del carácter inmutable de Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús es inmutable. Busquen Juan capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo número 10, verso número 11. Juan 10, 11. En el pasado, Jesucristo fue, en el presente es, y en el futuro seguirá siendo nuestro pastor, Jesucristo. Jesucristo, Juan 10, versículo número 11. Dice, yo soy el buen pastor. Si usted es oveja o si usted es miembro de la Iglesia Universal, recuerde que tiene un pastor. Un pastor, su principal tarea, alimenta a las ovejas. Su principal tarea, cuida a sus ovejas. Su principal tarea, guía a sus ovejas. Hermanos, si usted es un verdadero creyente, un cristiano verdadero, usted tiene
un pastor. ¿Y qué hizo su pastor? ¿Quién es Cristo? Dice Juan 10, verso número 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. ¿Por quién? Yo soy el buen pastor. Y nuestro Señor Jesucristo su vida dio por las ovejas. Y sigue leyendo, dice el verso número 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice Jesús como buen pastor, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Hermanos, no solamente las conoce por su nombre, sino que tiene una relación con sus ovejas. La pregunta es esa, si usted es oveja de Cristo, ¿tiene usted una relación personal con el gran pastor? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esta palabra conocer no solamente habla de que sabe Jesús quiénes son sus ovejas, sino que tienen una relación muy personal. ¿Cómo sé si yo soy oveja de Cristo? ¿Cómo lo sé? ¿Por venir a una iglesia? No es garantía. ¿Por tomar la cena del Señor? No es garantía. ¿Por bautizarme? No es garantía. ¿Cómo yo puedo conocer si soy oveja de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Cuando yo amo a Cristo. Cuando yo amo ser oveja de Jesucristo, cuando ha habido una regeneración en mi ser. Y mis deseos ahora son por ese buen pastor que dio su vida por mí. Versículo número 15, así como el Padre me conoce, y otra vez habla de la relación personal, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hizo nuestro buen pastor por nosotros en el pasado? Su vida dio por nosotros. Él da su vida por las ovejas. Y si Él dio su vida por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Absolutamente nadie. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el presente, nuestro buen pastor también es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos, si gustan buscar Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo número 7, verso número 25. Hebreos 7, verso número 25. ¿Qué está haciendo Jesús en el presente? En el presente, nuestro Señor Jesucristo actúa o tiene un oficio como nuestro gran sumo sacerdote, representante en los cielos por nosotros. Dice el verso número 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, hermanos, nosotros ya no tenemos sacerdotes terrenales o sacerdotes humanos, porque nuestro Señor Jesucristo ahora tiene la capacidad, Él es inmutable, Él tiene la capacidad para interceder por nosotros en el presente, todos los días
Hebreos 9, verso número 24. Hebreos 9, verso número 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo es nuestro representante en los cielos. Y si tenemos a Cristo como gran sumo sacerdote, como nuestro representante, por causa de Cristo, usted puede acercarse a Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. En el futuro, Jesús seguirá cumpliendo su sacerdocio para siempre, o sea que nunca cambia. Hebreos 5, un solo verso, Hebreos capítulo número 5, verso número 6. Su sacerdocio es inmutable, nunca cambia. Hebreos 5, versículo número 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si quiere otra cita, Hebreos 6, versículo número 20. Hebreos 6, verso número 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor les recuerda, pues sí, consideren la vida de sus pastores, pero no quiten la mirada en el buen pastor, quien es un sacerdote inmutable. Tercera parte, los pastores del presente, y nos vamos a brincar al verso número 17. Después de considerar los pastores y el testimonio del pasado, después de considerar que Jesucristo es el buen pastor da su vida por las ovejas, consideremos entonces ahora los pastores del presente. Verso número 17 dice: obedeced a vuestros pastores, a los del presente, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Se les exhorta a la iglesia, a los miembros, a reconocer básicamente el orden que Dios estableció en su iglesia, pastores y miembros, pastores y miembros. Se les llama a la iglesia a reconocer como las autoridades delegadas por Dios y como servidores de Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿por qué se les llama a los miembros a reconocer las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia? Brevemente, hermanos, no vamos a leer las citas, brevemente, Hechos 20:28, Efesios 4:11 y Primera de Pedro 5 nos dice lo siguiente: los pastores fueron designados por el Espíritu Santo, fueron constituidos también por el Señor Jesucristo y tienen como príncipe a Jesucristo, como el príncipe de los pastores. Se le llama a la iglesia, a los miembros, básicamente a que reconozcan que Dios ha puesto pastores como autoridades, pero son solo delegados por Dios, son solo siervos de Jesucristo. Y la palabra aquí, pastores, se traduce como los dirigentes, como los que dirigen a la iglesia, pero la dirigen, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. No la dirigen según sus propios intereses, ni tampoco la dirigen según sus propias ideas,
dirigen o gobiernan según la palabra de Dios. Pero vamos a analizar dos palabras que causan en ocasiones un poco de confusión. Dos palabras. Y la palabra es obedecer. Y la otra palabra es sujetarse. Obediencia a los pastores y sujetarse a los pastores. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? La palabra obedecer significa convencer mediante argumentos. Convencer mediante argumentos. Pero ¿en qué están basados los argumentos para la obediencia? Están basados en la palabra de Dios. Obedezcan a sus pastores. Sus pastores van a predicarles la palabra y la palabra va a traer en sus vidas convencimientos para que puedan obedecer a Dios. Y esto es importante, hermanos. Se le dice a la iglesia, obedezcan a sus pastores. Cuando, pudiéramos nosotros ponerlo de esta manera, cuando sus pastores, a través de la palabra de Dios y a través en el convencimiento que trae el Espíritu de Dios, les habla a sus propias vidas. No vamos a obedecer, o ustedes no tienen que obedecer a un pastor que está fuera de la palabra de Dios. Eso sería una ruina. Por eso dice el texto, obedeced, sí, obedecer a vuestros pastores, pero en base a la palabra de Dios. Los pastores no son legisladores. Quien es legislador es Dios. Quien es el que pone las leyes es Dios. En otras palabras, la obediencia es una respuesta activa de uno que está escuchando. La obediencia es una respuesta activa de alguien que está escuchando, en lugar de escuchar y ser pasivo. Por ejemplo, si su pastor les dice, es un ejemplo, si usted tiene la oportunidad de venir a la reunión de oración y pone los argumentos de la palabra de Dios, y usted es convencido por la palabra de Dios, usted está obedeciendo a su pastor. Pero su pastor es porque está retransmitiendo la palabra de Dios. No es que el pastor de una iglesia legisle aparte de la escritura o de la palabra de Dios. Y la otra palabra que causa en ocasiones ruido, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nos causa ruido. Yo no me voy a sujetar a un hombre, yo me voy a sujetar a Dios solamente. No, hermanos, Dios puso a los pastores. Dios puso a los pastores para que obedecieran a través de la palabra de Dios, que se sujetasen a ellos. Pero ¿qué significa esta palabra? Sujeción, sujeción. Básicamente, y así muy sencillamente, es cuando uno se rinde, cuando uno se rinde ante los argumentos del pastor en base a la palabra de Dios. O es ponerse debajo de la protección, no del pastor, sino del consejo que el pastor da de la palabra de Dios. Cuando un miembro de una iglesia se sujeta a su pastor, no se está sujetando a las ideas del pastor, se está sujetando a lo que el pastor dice de la palabra de Dios, que son cosas muy diferentes. Entonces, la exhortación para la iglesia de aquella época y para la iglesia de hoy, en nuestros días, es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una obediencia en base a la palabra de Dios y una sujeción en base
a la palabra de Dios. Y para terminar, antes de obedecer, hermanos, es necesario escuchar la palabra de Dios. Y en el contexto de esta exhortación, hermanos, de los hebreos y para nosotros, la conclusión es lo siguiente. Los pastores predican la palabra de Dios de forma fiel y confiable. Los pastores aconsejan con la verdad de la palabra de Dios y en respuesta los miembros obedecen a su pastor. Es lógico, ¿verdad? No es que el pastor esté imponiendo sus propias ideas. La obediencia no es una obediencia a ciegas, sino que es una obediencia a la luz de la palabra de Dios. Si el pastor dice, no descuides tu relación matrimonial, usted obedezca a su pastor porque es para su beneficio y es porque su pastor solamente está replicando la palabra de Dios. Es un ejemplo. Madres, padres, instruyan a sus niños con la palabra de Dios. No, yo no voy a obedecer a un hombre. No, hermanos, estamos obedeciendo a Dios a través del consejo que dan los pastores de las iglesias. Brevemente, porque se nos fue el tiempo, básicamente, ¿cuál es el deber de un pastor? Número 1, dice el texto, velar por vuestras almas. Esa es la función de un pastor. Velar por vuestras almas. Literalmente, se abstienen de dormir por estar velando las almas. O sea, se mantienen despiertos. Un pastor, hermanos, trae en mente a los 50, a los 20 o a los 30 miembros de la iglesia local aquí en su mente. ¿Y por qué sucede eso? Porque el pastor vela por vuestras almas. Usted como padre pudiera traer nomás en mente a su familia, 5 integrantes, pero el pastor de una iglesia local trae en su propia mente la vida de cada uno de los miembros que Cristo le ha encargado. La función principal de los pastores es velar por vuestras almas. ¿Cómo velan por vuestras almas? Número 1, las cuida del peligro de las falsas enseñanzas. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Número 2, las alimenta con la enseñanza de la palabra de Dios y en ocasiones disciplina con la enseñanza de la palabra de Dios. Trabajo principal de un pastor, velar por las almas que Cristo le ha encomendado. Ese es su trabajo y lo hace solo con la palabra de Dios. Y dice el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y esto es muy interesante para los pastores, como quienes han de dar cuenta. Los pastores tienen que responder a Cristo como el que es el gran pastor. Así que imagínense la responsabilidad del trabajo de un pastor. Tiene que rendirle cuentas a Jesucristo. Y si usted busca en su casa Ezequiel 34, usted va a encontrar una profecía en contra de los pastores de Israel. Y cuando dice pastores de Israel, se refiere a los líderes de la nación Israel, ya sean reyes, ya sean sacerdotes o ya sean falsos profetas. Ezequiel 34 es una dura reprensión para los líderes que no hacen bien su trabajo que les ha sido encargado, pues. ¿Cuál es el resultado de no obedecer a los pastores para una iglesia local? Dice el texto, para finalizar, la última parte, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando los miembros de una iglesia no obedecen a su pastor o no se sujetan a su pastor,
no es beneficioso para los propios miembros y el pastor hace su trabajo con gran pesadez. No lo hace con alegría por causa de que los miembros no se sujetan a la palabra de Dios. Entonces, para finalizar, le conviene a los miembros de una iglesia sujetarse principalmente a la palabra de Dios. Por supuesto que nos conviene a todos. Esa es la relación que vemos en la Escritura de los miembros y también de los pastores. Cuatro conclusiones, 4 aplicaciones. Número 1, hermanos, Dios en su plan y en su gracia ha designado pastores para el cuidado de su iglesia. Dios en su plan y en su gracia ha designado pastores para que cuiden la iglesia de Jesucristo. Es el rol que Dios ha planeado o ha plasmado en sus iglesias locales. Segunda conclusión, la iglesia le pertenece a Jesucristo, no le pertenece a los pastores. Es Cristo quien entregó su vida por sus ovejas. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Número 3, los pastores son siervos del gran pastor. Los pastores no se enseñorean de las ovejas. Los pastores gobiernan a través del consejo de la palabra de Dios. No son sus propias ideas, no son sus propias conveniencias. Un pastor tiene que sujetarse también a la palabra de Dios. Por último, número 4, no minimice, pero tampoco maximice el trabajo de los pastores. Simplemente seamos cuidadosos y seamos bíblicos. Para los pastores, 1 de Pedro 5:4 dice lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Los pastores, hermanos, para finalizar, son una bendición que Dios da a las iglesias. La función principal de los pastores en las iglesias locales es predicar la palabra de Dios. A la iglesia se le pide que imiten su conducta en las cosas santas, que imiten su testimonio en las cosas piadosas. Se les pide que se acuerden de sus pastores, porque sus pastores les predican la palabra. Cuando usted esté en casa, acuérdese de su pastor. Ore por su pastor, porque su pastor tiene las mismas presiones, los mismos problemas que usted pueda tener. Ore por su pastor. Ore por mí, para que yo pueda hacer bien el trabajo que se me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por las exhortaciones que encontramos en su palabra. Gracias te damos por los pastores que nos predicaron el evangelio en el pasado. Gracias por los pastores que nos enseñaron la verdad de tu palabra. Y aunque sabemos que sus testimonios no fueron perfectos, gracias por recordarnos sus testimonios. Ayúdanos a imitar su comportamiento, el comportamiento bueno que ellos tuvieron en el pasado. Pero sobre todo,
pedimos, nuestro Dios, que nos recuerdes que tenemos a Jesucristo como el buen pastor. Jesucristo dio su vida por nosotros, Él intercede por nosotros, Él cuida a su rebaño, Él guarda a su rebaño y Él alimenta a su rebaño. Damos gracias porque Cristo es nuestro pastor, nuestro gran pastor, el pastor de la iglesia, el pastor de las ovejas. Gracias que por medio de su obra nosotros nos acercamos ante tu presencia para poder darte la gloria, darte las gracias. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ayuda también, Señor, no solamente al pastor, a mí en esta congregación, sino también a los demás pastores, para que podamos ser fieles a tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque levantarás pastores, Señor, en esta iglesia local. Pedimos por sus vidas. Ayuda a nuestros hermanos, a los miembros de esta iglesia local, a que puedan reconocer el rol que usted ha puesto en la iglesia local, la relación bíblica de los miembros y de sus pastores. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén.